Sé que al vernos aquí, pues en este lugar, nosotros adoramos sabiendo que usted allá en casa está en todo el espíritu y con toda la devoción adorando a nuestro Señor. Un día, más adelantico, esperemos que no falte mucho tiempo, podemos estar todos aquí reunidos alabando a nuestro Señor, que es en realidad lo que queremos, deseamos y nos hace falta. Hoy tenemos un tema especial. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 5, versículo 38. Vamos a leer hasta el versículo 39. Ahí usted ya ve en la pantalla, aparece. Pero si usted en casa tiene su Biblia, no deje de buscar allá en casa la Biblia, de mirar, de revisar. Espero que ya tenga su cuaderno de notas, todo listo para la palabra que viene aquí a continuación. Entonces, yo quiero que pensemos un momento en estas palabras que pronuncia alguien llamado Gamaliel. Gamaliel, sí. Este hombre fue uno de los grandes maestros de la antigüedad, se sabe que fue maestro de Pablo, que le enseñó y era respetado. Y yo quiero que pensemos un momento en estas palabras y las voy a leer y ahorita voy a hacer algunas preguntas al respecto. El tema de hoy, o el título de la enseñanza que he puesto a lo que vamos a charlar el día de hoy es el poder de una resurrección. Vamos a estar hablando por qué la resurrección de nuestro Señor Jesús es tan importante, pero yo quiero que miremos entonces esos versículos y consideremos algunas cosas importantes. Entonces vamos a leer desde el versículo 38, dice así la escritura: y ahora os digo, estaba hablando Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Por qué Gamaliel pronuncia estas palabras? Usted sabe la historia, estaban los apóstoles, nuestro Señor Jesús ya estaba en el cielo, ya resucitó, ascendió a los cielos y ellos fueron comisionados, ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos y de repente, esto es importante, se levanta un movimiento evangelístico a proclamar la predicación en diferentes lugares y los sacerdotes, las autoridades están preocupadas al ver a estas personas predicar y entonces intentan intimidarlos, intentan atemorizarlos. Y entonces aquí es donde llegamos a estas palabras. Los versículos anteriores, Gamaliel empieza a dar algunos ejemplos. Entonces dice: antes se levantó un tal Judas y lo siguieron 400 hombres, pero Judas murió y se acabó ese asunto. Después se levantó otro, también lo siguieron algunas personas, pero apenas murió, desapareció y se acabó todo el movimiento. Y entonces él llega a las palabras que acabamos de leer, a decir, presten atención, si esto es de los hombres, se va a acabar. Si esto es de Dios, es mejor que no intervengan en esto, porque se van a ver peleando contra Dios. Gamaliel pronuncia unas palabras muy importantes. Definitivamente, si algo viene de Dios, permanece. El otro lado es que si algo viene del hombre, si algo viene de las personas, se va a acabar. Los movimientos humanos están cambiando, progresando, moviéndose aquí, allí, etcétera, etcétera. Cambian según las conveniencias. Usted tiene muchos ejemplos en la política. Se da cuenta cómo un día un político es aquí, el otro día es allá. No, eso es un asunto que usted no ve claridad ni estabilidad, pero las cosas que son de Dios permanecen. Ahora, ¿por qué los discípulos estuvieron dispuestos a morir? ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a ir hasta este punto? Yo quiero que piense un momento en esas preguntas y le voy a plantear otras. ¿Qué era lo que le daba al evangelio y qué es lo que le da al evangelio la garantía y la confianza para afirmar lo que afirma, para afirmar el mensaje? ¿Qué es eso que afirma el evangelio? Solo un hecho: la resurrección de Cristo Jesús. Gamaliel la coloca de una manera muy clara. Él dice: antes hubo unos y apenas murieron, se acabó el asunto, porque muerto se quedó y ahí acabó. Pero esto, un momento, aquí hay que tener un cuidado, porque no sabemos si esto es de Dios. Entonces, si es de Dios, va a permanecer y es mejor no pelear. Eso es lo que está diciendo Gamaliel. La resurrección de Cristo es un hecho fundamental, trascendental. Quizás es la más importante de los milagros que hizo nuestro Señor Jesús para garantizar, asegurar, confirmar el evangelio. Esto es muy importante y quiero que hoy hablemos precisamente de eso, de la resurrección.
el poder de la resurrección. Entonces, vamos a mirar hoy 3 puntos esta mañana. Vamos a usar algunos pasajes, así que tenga su Biblia lista, su cuaderno de notas, porque vamos a mirar algunos pasajes importantes. El primer punto de mi enseñanza es: los discípulos abandonan a Jesús, y quiero que miremos Marcos capítulo 14, versículo 50. Marcos capítulo 14, versículo 50. Estamos en los últimos momentos. Ya nuestro Señor Jesús oró en Getsemaní. Los discípulos no estaban orando con Él, se dormían, usted sabe la historia. Y de repente vienen los soldados, vienen los sacerdotes, las autoridades a llevarlo a Él preso. Y entonces vienen ahí con palos. Judas le da un beso, usted sabe toda esa historia. Y viene este versículo que vamos a leer aquí, muy importante. Entonces usted ve ahí en la pantalla: entonces todos los discípulos, dejándole, dice ahí, huyeron. Y es increíble, los discípulos, ese es mi primer punto esta mañana, los discípulos abandonan a Jesús. Es increíble que los discípulos estuvieron dispuestos, y escuche muy atento esto, estuvieron dispuestos a morir por Él, a sacar espadas por nuestro Señor Jesús, pero no a acompañarlo a cumplir la voluntad de Dios. Ya estaba claro y estaba escrito en el Evangelio y en los profetas en el Antiguo Testamento que Jesús debía morir, debía padecer y luego iba a resucitar. Eso ya era algo que ellos sabían. Es más, el Señor Jesús les repitió estas palabras a ellos, pero oh sorpresa, cuando llega el momento, cuando llega la situación, cuando llega la hora de la verdad en que deben estar con su maestro, ¿qué sucede? Dice, dejándole, huyeron. Lo abandonan, lo dejan tirado, lo dejan solo. Estaban los discípulos dispuestos a ir a la guerra. Ahí usted lee unos versículos anteriores que uno de sus discípulos sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que venía a coger al Señor Jesús. En Lucas usted encuentra unos hechos y unos datos interesantes. El Señor Jesús hablándole precisamente de estas circunstancias y de esto que iba a suceder, de esto que se venía a continuación. Entonces les dice: ustedes tienen que estar preparados. Antes les dije que no llevaran ni espada, ni alforja, ni abrigo, pero ahora les digo que lleven espada, alforja y abrigo. Y los discípulos no estaban entendiendo, ellos estaban pensando, imaginándose que el Señor Jesús los estaba mandando a armarse, como que el Señor Jesús estaba levantando una banda, un grupo de secuaces para que lo defendieran. No, el Señor Jesús les dice: basta ya, quietos. No, esto no es lo que les quiero decir. Simplemente deben estar preparados, listos para lo que viene a continuación cuando yo me vaya, cuando yo deje de estar aquí con ustedes. Esto es muy significativo porque los discípulos estaban advertidos, pero ellos estaban dispuestos, repito, a pelear por Él. Probablemente si el Señor Jesús dice: bueno, entonces aquí estamos en Getsemaní, 2 se paran allí, otros 2 allí, y cuando vengan eso, entonces tiramos unas, no sé, bombas molotov no existían en esa época, pero bueno, tiran piedras, no sé, que podrían, ondas, caucheras, y nos defendemos aquí y hacemos una trifulca, una revuelta, y no me van a coger, y el pueblo unido jamás será vencido. No, el Señor Jesús no quiso nunca eso. El Señor Jesús no pretendía bajo ninguna circunstancia que sus discípulos se armaran para defenderlo a Él. Pero Él sí quería que ellos comprendieran lo que venía a continuación, que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero que se iba a levantar. Esto es muy significativo, pero los discípulos no comprendieron esto. Los discípulos no entendieron, por eso le abandonan. Ellos estaban listos para ir a la guerra, pero no listos para acompañar a Cristo a cumplir su misión. Otro hecho muy importante es que para los discípulos fue muy difícil comprender la sumisión que tuvo nuestro Señor Jesús, la sumisión que tuvo Cristo de aguantarse una traición. Judas le traiciona. De aguantarse la injusticia, porque a ver, ¿qué delito hizo el Señor Jesús? Ninguno. Para los discípulos esto era una cosa imposible de comprender, imposible de entender, puesto que el ser humano, todos nosotros, no somos muy proclives ni muy dados a soportar las injusticias y a quedarnos calladitos ante los abusos. No, nosotros pretenderíamos, buscaríamos, anhelaríamos, más bien es defender nuestros derechos y justicia. Para los discípulos tuvo que haber sido muy difícil, imposible entender esto. ¿Cómo es que viene Judas, lo traiciona? ¿Cómo es que vienen estos con palos a cogerlo? Y el Señor Jesús, nuestro maestro, al contrario de decirnos: ármense, vamos a la guerra, defiéndanme. No, aquí estoy yo,
déjenlos ir a ellos. Esto fue imposible de comprender. ¿Por qué no se defiende? Eso no era lo más sencillo. Esta clase de sometimiento que manifiesta nuestro Señor Jesús es muy difícil de entender para los discípulos y para nosotros también. Para nosotros es muy difícil de comprender cómo se nos dice: si te pegan en una mejilla, pues coloca la otra. Si te quitan la capa, pues dales entonces el manto. Si te dicen cargue esto 1 milla, llévela 2 millas. Para nosotros esas palabras, y eso es difícil de entender por una sencilla razón: nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Pero ahorita no me adelanto, quiero hablar un poco de eso. Pero otro factor, otro hecho importante es que los discípulos también están experimentando algo increíble. Están perdiendo la esperanza. Los discípulos se están quedando sin su maestro, su líder, el que les ha guiado durante 3 años, ahora está siendo capturado, más adelante muerto en la cruz. Total desesperanza, aunque ya sabían que el Señor Jesús iba a morir, aunque Él les había dicho que iba a resucitar. Hombre, si el líder desaparece, si el líder se va, es muy difícil, muy difícil. Esta semana hablaba con el liderazgo, con nuestros líderes de Growth Teams. A propósito, si usted no hace parte de un Growth Team, tiene que ser parte de un Growth Team. Y les contaba, decía que el líder, el capitán del equipo, es la persona que tiene que estar al frente y dar el ejemplo cuando vienen circunstancias difíciles. Y entonces, hablando en deportes, el capitán es el que no se puede desesperar cuando el marcador es adverso. El capitán es el que tiene que tener la sangre fría cuando son los últimos segundos, cuando tiene que cobrar ese penalti que, mejor dicho, todo el equipo contrario deseando que lo desperdicie, que patee mal, todo el estadio. Bueno, hoy ya los estadios son vacíos, hoy yo creo que es más fácil eso, pero todo, piénselo antiguamente, bueno, imagínense, ya hablamos antiguamente, piénselo hace 4 meses, cuando había que cobrar el penalti y todos los de la barra del equipo local chiflando y haciendo bulla. No, increíble la presión, pero el capitán tiene que tener sangre fría para hacerlo. Él es el que hace que su equipo mantenga la estabilidad. Pues bueno, los discípulos están perdiendo su líder, su maestro. Y ellos no han entendido lo que viene a suceder, no han entendido lo que va a suceder a continuación. Y ellos no han comprendido que esto que está pasando en realidad va a redundar en la victoria más adelante. No, ellos están ahora sin esperanza. Su líder se ha ido. El mensaje del reino de Dios ahora se vuelve algo que no es como tan, el reino de Dios, decían ellos, y cuando escuchan el mensaje del reino de Dios, no sabemos exactamente qué podían pensar, pero probablemente en sus mentes habría lo que uno mismo piensa, y que bueno, algo grande, esplendoroso, un rey, y nosotros estaremos con el rey, estaremos gobernando, poder, posición. Eso habría sido lo más probable que ellos se imaginaban, y ahora parece que el imperio romano es más poderoso que el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están capturando al que iba a ser el rey de ese reino, y entonces ellos están sin esperanza. Y también pudieron haber pensado: 3 años hemos perdido, 3 años en que dejamos de pescar, en que dejamos de trabajar. Mateo pudo haber pensado: no, 3 años en que dejé de cobrar impuestos y dejar de crecer mi renta, y ahora se va el líder. Desesperanza. Por eso usted lee ahí en Marcos capítulo 14, lo dejaron y huyeron, lo abandonaron porque, a ver, el líder ya no está, el líder ya no está aquí. Eso es lo que está sucediendo. Y yo quiero que pensemos en algo importante aquí. Mire, es en el momento en que el hombre debe cumplir la voluntad de Dios y dejar de controlar la situación, que se conoce si está con Jesús o no está con Jesús. Repito esto que acabo de decir: es en el momento en que el hombre debe cumplir la voluntad de Dios y dejar de controlar la situación, que se conoce si este hombre está o no está con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de controlar la situación y decidimos seguir a Cristo y cumplir la voluntad de Dios, demostramos efectivamente que no solamente hablamos, sino que vivimos lo que creemos. ¿Y qué es controlar la situación? Cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, cuando viene la situación difícil, la situación adversa, y entonces usted de repente, en lugar de desesperarse, en lugar de angustiarse, ¿qué hace usted? Señor, en tus manos está mi situación. Tú has dicho que tú me guardarás en paz y que tú cuidarás de mí. Descanso en eso. Eso es dejar de controlar la situación. Para los discípulos, dejar de controlar la situación era específicamente no pelear,
no sacar espadas, no cortarle la cabeza ni las orejas sí cortaron, pero mucho menos ir a hacer una trifulca para librar a su líder, al Señor Jesús. Era dejar que se cumpliera la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios, no hacer las cosas como uno quiere. ¿Sabe, hermano? Dejar de controlar la situación y cumplir la voluntad de Dios es una gran evidencia, es un gran síntoma, podríamos decirlo, de que nosotros estamos en Cristo, de que nosotros estamos con Jesús, de que realmente somos sus discípulos. Pero quiero que pasemos al segundo punto esta mañana y vamos ahora a pasar a mirar aquí Marcos capítulo 16 versículo 9 y vamos a leer hasta el versículo 14. Marcos capítulo 16. Y entonces ya sabe usted, los discípulos abandonaron a Jesús, la situación, están ellos desesperanzados, desilusionados, y llegamos aquí al versículo 9 de Marcos capítulo 16. Y entonces este segundo punto de mi enseñanza es: los discípulos dudan de Jesús resucitado. Recuerde, su líder murió, su líder fue apresado, su líder lleva 3 días en la tumba, ellos están totalmente desilusionados. Y entonces el segundo punto, ellos dudan de la resurrección de Cristo. Vamos a leer hasta el versículo 14 del capítulo 16, desde el versículo 9. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, mire esta palabra, no lo creyeron. Sigamos leyendo. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Parece que esos son los de Emaús. Y dice aquí: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Fíjese esto: ¿cuántos testigos van de que Jesús ha resucitado? 3. María y los 2 que iban camino de Emaús fueron a decir a los discípulos: vimos a Jesús, resucitó. ¿Y ellos qué está pasando? No lo creen. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Usted y yo podemos pensar algunas cosas importantes acá, y es pues lógico. Claro, era normal que ellos dudaran de la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque estaban decepcionados. Ahorita miramos un poco nosotros como el contexto en que se dio esta situación. 3 años como que perdidos. Nuestro líder, el que hacía milagros, no pudo librarse del imperio romano. Probablemente algunos de ellos pensaban era quitarse el imperio romano de encima y establecer el reino de Dios, y para ellos eso probablemente significaba el reino de Israel en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues llegan noticias: María, Jesús resucitó. Probablemente le hubieran dicho: ay, está loca, mire, no. Y llegan los otros 2 que iban a camino de Emaús, se devuelven: Jesús resucitó. Tampoco les creen. Tiene que aparecerse el mismo Jesús en medio de ellos para reprenderlos, reprocharles su incredulidad, porque no han creído a 3 testigos. Ahora, yo quiero señalar aquí unas cosas importantes. Los discípulos estaban acostumbrados, permítame usar esa palabra, de una u otra manera acostumbrados a las resurrecciones. A ver, el Señor Jesús en su ministerio efectuó 3 milagros portentosos. Uno fue la resurrección de la hija de Jairo, el otro fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín, el otro fue la resurrección de Lázaro, y entonces probablemente ese sea el más conocido. 3 resurrecciones. ¿Quiénes fueron testigos de esas resurrecciones? Los discípulos. Los discípulos estaban con él. Al menos sabemos que Pedro y los más cercanos, otros 2 discípulos, 3, y entraron con Jesús a la casa de Jairo y presenciaron ese milagro. Pero sabemos que por lo menos todos estaban cuando resucitó Lázaro y cuando resucitó el hijo de la viuda de Naín. Todos de una u otra manera estaban acostumbrados a las resurrecciones. ¿Por qué no creyeron en la resurrección de Cristo? Si habían visto esos milagros, ¿por qué dudan de la resurrección de Cristo? ¿Por qué este hecho? Es importante pensar nosotros un momento esto. Ahora, aunque ellos habían sido testigos de resurrecciones, ahora les es imposible creer que Cristo resucitó. ¿Por qué? Y yo quiero señalar aquí 3 factores importantes. Primero, hay una incomprensión de la palabra de Dios por medio de los profetas.
Cuando nosotros leemos ahí en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49, pues no los vamos a leer todos, pero en casa usted puede darse cuenta, dice, y están hablando de aquellos que iban hacia el camino de Maús, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces les hace la pregunta, ¿qué está sucediéndoles a ustedes? ¿Por qué están así como tan tristes? Y ellos, ¿acaso usted no ha sabido lo que sucedió en Jerusalén? Están entristecidos. Usted es el único que no conoce lo que sucedió en Jerusalén. Un hombre bueno, Jesús, fue crucificado, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué estáis turbados? Ahí esta pregunta y viene a vuestros corazones estos pensamientos. El Señor Jesús les hace preguntas, ¿por qué están así entristecidos? Ellos le cuentan y de repente el Señor Jesús empieza a decirles, ustedes por qué son tan incrédulos, por qué no creen lo que dice la palabra, y dice, y empezó a mostrarles en las escrituras cómo era que decía que el Cristo, Él, nuestro Señor Jesús, debía padecer y que luego iba a resucitar. Escuchen esto, hermanos, era algo claro, estaba escrito en las escrituras que Jesús, nuestro Señor, iba a morir y que además iba a resucitar. ¿Por qué entonces los discípulos no creyeron esto? Porque no comprendían la palabra de Dios, no entendían la palabra de Dios. Pero hay otro factor que quiero señalar aquí, un segundo factor, y es la incredulidad de su corazón. Ahí leemos usted en Marcos capítulo 16, dice, ellos tenían dureza en su corazón, incrédulos, habían cosas que les impedían creer en la resurrección de Cristo. Aunque vino María, aunque vinieron otros dos a ser testigos y a decirles, resucitó, lo hemos visto, porque eso fue lo que fueron a decir, hemos visto a Jesús. Ellos dudan, incredulidad, hay cosas en su corazón. El caso de Tomás es paradigmático, es el más grande ejemplo. Él simplemente dice, hasta que yo no vea las heridas y no lo toque, no voy a creer. Imagínense, Tomás, uno que estuvo con Jesús, que escuchó las palabras de Jesús, ahora que dice, hasta que yo no toque y no compruebe, parece científico él. Si no lo compruebo, entonces no lo creo. Incredulidad, hay algo en el corazón que les impide creer precisamente esto. Y un tercer factor es que las anteriores resurrecciones, las tres que mencioné, la de la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y la de Lázaro, en realidad habían sido obradas por ¿quién? Por Cristo. Dios obró y el poder de nuestro Señor Jesús resucitó. Y ahora la pregunta es, ¿y quién va a resucitar a Cristo? Porque antes Cristo era el que resucitaba y ahora ¿quién lo va a resucitar? Aunque los discípulos habían conocido que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, les quedaba imposible entender que Él mismo podía levantarse de los muertos. Les quedaba imposible de comprender. ¿Sabe, hermano? Se levantan muchos argumentos en contra de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque esa es la base, el fundamento y la razón de todo lo que usted y yo creemos, que Jesús resucitó, que Él está hoy sentado a la diestra de Dios Padre, que Él vive y reina por los siglos, que no se quedó en una tumba sepultado. Hoy se levantan muchos argumentos. Probablemente usted en algún momento ha tenido esa como sombra en el corazón, como ese frío, ese viento frío, helado, en donde, ¿y será que esto sí fue verdad? ¿O no será que esto se lo inventaron cuentos? De pronto usted un día le dio por mirar un programa educativo y usted dijo, ay, amén, yo quiero aprender de cosas, aprender, educarme. Y colocó Discovery Channel o National Geographic y apareció un programa que dudaba de la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Y usted entonces que se confiesa y se dice cristiano, de repente un frío entró en su corazón, de repente en su mente un vacío y hasta su estómago y todo como que, ¿será que sí? ¿Será que sí? Hermano, la Escritura profetizó la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección. La incredulidad es algo que manifiesta nuestro corazón. Ya no hay 1, 2, 3 testigos, hay muchos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Muchísimos testigos. A los discípulos esto les era imposible creer, pero llegamos a algo maravilloso. Ellos abandonaron a Jesús. En segundo lugar, vimos que ellos dudan de que nuestro Señor Jesús haya resucitado. Pero en tercer lugar, quiero que se fijen esto, los discípulos mueren por Jesús. ¿Qué pasó?
Primero lo abandonan, segundo dudan que Él resucitó y ahora están dispuestos a morir por el Señor Jesús. Vamos a Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y fíjese usted, es tan importante esto que vamos a leer ahí en el libro de Hechos. Dice el versículo 1, en el primer tratado está hablando Lucas: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, escuche esto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estamos entonces en un punto importante. Y aquí es importante establecer la relación acá. Ellos abandonaron a Jesús, ellos dudaban en segundo lugar de que Jesús hubiera resucitado, pero aquí, después de esto, después de esos versículos, usted lee el libro de Hechos y ve cómo esos mismos discípulos que lo abandonaron ahora están dispuestos a morir por él. Unos capítulos más adelante ahí, capítulo 2, capítulo 3 exactamente, y capítulo 5, ellos le dicen a los sacerdotes, los sacerdotes intentan decirle: háganme el favor, ustedes no prediquen ese evangelio, no hablen de eso. ¿Y sabe qué dicen los discípulos? Lo lamentamos, nosotros obedecemos a Dios, no podemos obedecer a ustedes, así que vamos a seguir haciéndolo. ¿Y cómo? Si antes eran unos cobardes que lo dejaron tirado y salieron corriendo, ahora están dispuestos a morir. ¿Qué sucedió? Ese es el poder de una resurrección. Porque quiero hacer una aclaración aquí. Lo que sucedió con Lázaro, lo que sucedió con la hija de Jairo, lo que sucedió con la viuda de Naín y con las otras resurrecciones, en realidad no se pueden comparar con la resurrección de Cristo en ninguna circunstancia. Primero, Cristo resucitó por su poder. Él mismo se levantó de los muertos. Él es Dios y Él se levantó de los muertos. Segundo, Cristo no volvió a morir. Él ascendió a los cielos y está allá sentado a la diestra de Dios Padre. En cambio, Lázaro murió. Dice ahí la escritura que intentaban matar a Lázaro porque era un gran testimonio. No sabemos si lograron matarlo, pero si no lograron matarlo, de viejito tuvo que haber muerto. El hijo de la viuda de Naín algún día tuvo que haber muerto. La hija de Jairo, claro que también murió. No piense que no, si no estarían por ahí dando vueltas. No, ellos murieron. Pero Cristo, ¿qué pasó? ¿Está donde? En el reino de Dios, sentado al lado de Dios Padre, en el trono, gobernando. Dice que todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. No se puede comparar. En realidad, la única resurrección, en todo el sentido de la palabra, ha sido efectuada ¿en quién y por quién? Por Dios en Cristo Jesús. Mismo nuestro Señor se levantó de la cruz. Él, esa es la verdadera resurrección, y eso efectuó algo en la vida de los discípulos. Dice ahí lo que acabamos de leer: 40 días el Señor Jesús estuvo con ellos. Claro, esos incrédulos no creían y tuvo que estar durante 40 días apareciéndoseles, comía con ellos, les hablaba, les explicaba. Dice ahí el libro de Hechos, les explicó el reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. 40 días para que quedara confirmado su corazón, quedara confirmada su mente que Él resucitó. Ellos presenciaron cómo nuestro Señor Jesús se levantó, fue a la diestra de Dios Padre, y dice ahí al final de del Evangelio de Lucas, eso creo que estamos en el capítulo 24, dice: ellos, después de que Cristo se levantó, se devolvieron gozosos. ¿Por qué gozosos? Porque sabían: nuestro Señor vive, y aunque nos abandonó, Él vive y reina para siempre. Ya no lo abandonaron a Él, ya no quedaron desilusionados, ahora volvieron ¿qué? Gozosos. Hermano, porque la resurrección efectuó algo maravilloso en ellos. Entonces yo quiero señalar aquí algunas cosas importantes en esta mañana. Primero, Cristo, ya dije hace un momento, 40 días estuvo con ellos, se manifestó. Y no solo vieron 2 o 3 testigos o 12, no, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que fueron más de 500 personas las que presenciaron y fueron testigos de que Cristo estuvo en medio de ellos vivo. Ahora, este hecho marcó la vida de los apóstoles de ahí para allá. Pedro, ni más volverse a sacar pescados, se volvió un predicador y un proclamador del evangelio y murió
Estuvo dispuesto a sacrificar su vida, se convirtió en un mártir porque dijo: esto es verdad, lo que yo les hablo es la verdad, es real, por eso voy a morir. No interesa que me amenazan de muerte, no lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, porque Cristo vive. Nosotros acá en la iglesia cantamos canciones: vive, Él vive, por siempre reinará. A propósito, la vamos a cantar en estos días ahí, prepárese porque la vamos a cantar acá, le anticipo. Pero, hermano, yo quiero llevarlo a usted a pensar en algunas cosas importantes en este punto. Si yo realmente creo esta canción, que Él vive y que por siempre reinará, ¿por qué entonces no he vencido el pecado en mi vida? Si realmente nuestro Señor Jesús vive y reina por los siglos de los siglos, y yo creo en la resurrección, ¿por qué entonces tengo miedo de evangelizar? ¿Por qué entonces no voy adelante a predicar? ¿Por qué no estoy dispuesto a ir a hacer lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Si Cristo nuestro Señor resucitó, ¿por qué sigues controlando las cosas en tu vida y no cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no permites que sea Él el que tenga el control de tu vida y tú sigues haciendo las cosas a tu manera? ¿Por qué? La resurrección de nuestro Señor Jesús es el hecho más trascendental. Mire, muchos hombres, y aquí con la honra y el respeto que se merece mi Señor Jesús, pero muchos hombres han comparado a nuestro Señor Jesús. No, mire, hay hombres que han sido sabios, entonces mire, hombres buenos han vivido, Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta, bueno, una cantidad de personas que han sido buenas en este mundo, y colocan a nuestro Señor Jesús en su misma categoría. Fue un hombre correcto, fue un hombre bueno, que trató de tener valores, pero bajo ninguna circunstancia esos hombres, Gandhi no ha transformado la historia de la humanidad, no. La Madre Teresa no, dejaron valores, sí, dejaron buenos ejemplos, pero no han marcado la historia de la humanidad. Pero Cristo, nuestro Señor Jesús, llevó a 12 hombres a estar dispuestos a morir por Él, por predicar su palabra. La resurrección de nuestro Señor Jesús llevó a un hombre como Pablo a predicar el evangelio en todo lo que él pudo, a diestra, a siniestra, aquí arriba, abajo, predique y predique y predique. No quedarse callado en ninguna circunstancia. La resurrección de nuestro Señor Jesús ha hecho que el evangelio hoy persista, hoy viva, hoy sea una realidad. Y yo estoy seguro, mi querido hermano, que esto, el evangelio, seguirá hasta que nuestro Señor Jesús venga por nosotros. ¿Y por qué todo eso? Porque Él resucitó, porque Él reina, porque Él vive. Si tú crees esa verdad, tú entonces marcarás tu vida en ese hecho, y eso hará que tú estés dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. No vas a negociar, no vas a transigir bajo ninguna circunstancia con nada, porque sabes, Él murió y resucitó, y esto es real, esto es verdadero, no es una mentira, no es falso. Tú sabrás eso. Tendrás el poder de vencer tus pecados. Hay pecados con los que estás luchando. Bueno, Cristo resucitó. Ese poder que levantó al Señor Jesús de la tumba te puede hoy fortalecer y vivificarte y ayudarte a vencer. Si no lo has hecho, hermano, no es porque Dios le falte poder. Quizás hay incredulidad en tu corazón, hay cosas ahí que no están bien. Yo quiero que allá en casa usted cierre sus ojos. La resurrección de nuestro Señor Jesús es poderosa. En realidad es la única resurrección. Esa es la verdadera resurrección. Las otras no, ni comparación. Es así. ¿Y cómo ese hecho ha cambiado tu vida? ¿Cómo ese hecho ha transformado lo que tú eres? Hoy, si haces un examen de conciencia, si te miras y si eres completamente sincero y honesto, puedes decir: ¿realmente mi vida se ajusta a esta verdad? Que Cristo murió por mí, por mis pecados, pero que resucitó y que Él ahora está conmigo y me da la victoria en X, aquí, allí, en todas las circunstancias. Que no tengo que tener temor porque Él está conmigo. Que no tengo que tener miedo absolutamente de nada porque Él es el que va conmigo. Él resucitó de los muertos. ¿Qué más poderoso puede ser que eso? ¿Qué más poderoso puede ser que eso?
Y entonces cuando haces estas preguntas en tu corazón, simplemente llega la conciencia: yo no hago lo que tengo que hacer, o no estoy en lo que estoy. Tienes que pensar: Señor, ayúdame. Y quizás hay incredulidad en tu corazón, probablemente, casi que seguro hay incredulidad en ese corazón, que dudas del poder de Dios, y por eso estás como estás. Debes arrepentirte.